Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. A finales del año 2000, una figura misteriosa irrumpió en los foros de Internet, un espacio en aquel entonces poco explorado y menos controlado que hoy. Este hombre, que se presentó bajo el nombre de John Titor, afirmó sin rodeos ser un viajero del tiempo proveniente del año 2036. Su llegada fue recibida con escepticismo, burlas y un poco de curiosidad. Después de todo, los foros estaban llenos de historias fantásticas y leyendas urbanas, y parecía un relato más de ciencia ficción entre tantos. Sin embargo, lo que hizo que John Titor captara la atención de algunos usuarios no fue solo su afirmación sobre el viaje temporal, sino la manera en que sustentaba su historia con detalles técnicos y predicciones que, con el paso de los años, dejaron de ser meras especulaciones para volverse inquietantemente plausibles. Titor explicó que su misión era regresar al pasado, precisamente a principios del siglo XXI, con un objetivo claro: recuperar una antigua computadora IBM modelo 500-100. Esta máquina, aparentemente obsoleta para el mundo del 2000, tenía una función especial que resultaba crucial en su tiempo. Podía leer y corregir ciertos códigos heredados en sistemas computacionales que, de no atenderse, causarían un fallo catastrófico en la tecnología global alrededor del año 2038. En uno de sus mensajes, Titor detalló que esta computadora contenía capacidades para depurar sistemas legados que aún no han sido descubiertas públicamente, haciendo referencia a funciones técnicas que, al momento de su publicación, eran desconocidas para la mayoría, pero que con el tiempo fueron confirmadas como reales por expertos. Pero no solo habló de tecnología. Titor fue mucho más allá. Su relato sobre el futuro incluyó advertencias sobre eventos sociales y políticos que en ese entonces parecían improbables. Por ejemplo, habló de una guerra civil en Estados Unidos que comenzaría entre 2004 y 2008, consecuencia de una profunda división interna y tensiones políticas que desgarrarían al país. En sus palabras, las luchas por el poder y la supervivencia fracturarán la nación, y la ley federal se convertirá en un recuerdo lejano. Al mirar hacia atrás desde 2025, algunas tensiones y conflictos sociales, aunque no en la magnitud predicha, mostraron ciertas coincidencias con esa idea. Otro mensaje inquietante fue el que describió una pandemia brutal, sin precedentes, que afectaría al mundo entero. En sus relatos, mencionaba una enfermedad que sería resistente a cualquier tratamiento conocido, capaz de detener economías y cambiar hábitos de vida de manera irreversible. Aunque en aquel entonces parecía un guión de película apocalíptica, la aparición del COVID-19 en 2020, con millones de muertes a nivel global y el colapso momentáneo de sistemas de salud, casi hizo caer gobiernos y derrumbó economías enteras. Este hecho dio un tinte alarmante a las palabras de Titor, haciendo que muchos volvieran a leer sus mensajes con una mezcla de sorpresa y temor. Titor no se limitó a hablar de Estados Unidos o de enfermedades. También mencionó la amenaza de una guerra nuclear que dividiría al planeta en facciones irreconciliables, con consecuencias devastadoras para la humanidad y el medio ambiente. Según sus palabras, el equilibrio que hoy damos por sentado desaparecerá, y la supervivencia será el único objetivo válido. Aunque la guerra mundial anunciada no se ha desatado en la forma más dramática que describía, la creciente tensión entre potencias y la proliferación armamentística le dan un tono de alerta y reflexión a sus predicciones. Además de hablar sobre el futuro, Titor también explicó cómo funcionaban, según él,
los viajes en el tiempo. Dijo que al viajar al pasado, no solo se movía de un punto a otro, sino que se creaba una especie de línea nueva, como si el tiempo tomara otro camino. Cada vez que alguien viajaba, el futuro podía cambiar por completo. Eso significaba que un solo cambio en el pasado podía afectar todo lo que venía después. En uno de sus mensajes escribió: «Cada vez que se viaja, se corre el riesgo de romper el equilibrio del tiempo». Esta idea, aunque complicada, fue una forma de justificar que algunas de sus predicciones no se hubieran cumplido literalmente. Para él, eso no significaba que estuviera equivocado, sino que la línea del tiempo había cambiado, posiblemente debido a sus propias acciones o a las de otros viajeros. Esta explicación agregó un aire de misterio a su historia y profundizó la fascinación de quienes seguían sus publicaciones. Sin embargo, en marzo de 2001, sin dar ninguna explicación, John Titor desapareció tan repentinamente como había llegado. Sus mensajes dejaron de publicarse, y los foros donde participaba lentamente fueron perdiendo actividad relacionada con el tema. Con el tiempo, la mayoría consideró que todo había sido un elaborado juego, o una invención de alguien con gran conocimiento técnico y una imaginación fértil. A pesar de ello, la figura de John Titor no desapareció del todo. Su historia siguió circulando en círculos especializados y foros dedicados a lo paranormal y la ciencia ficción, donde sus predicciones eran objeto de debates y análisis. Algunos entusiastas empezaron a comparar sus mensajes con eventos reales que habían ocurrido después de su desaparición, encontrando coincidencias inquietantes. La historia de John Titor despertó también el interés de investigadores y periodistas que se preguntaban si detrás de aquel nombre no habría una verdad oculta o algún tipo de operación desconocida. Su relato, por más extraño que pareciera, tenía elementos que desafiaban la explicación simple de un engaño. Lo que a continuación les contaré es lo que casi nadie sabe sobre John Titor y su segunda aparición. En 2016, un patrón anómalo de señales electromagnéticas no registradas comenzó a aparecer de forma intermitente en los alrededores de una región remota de Kazajistán, cerca del macizo montañoso de Altai, una zona escasamente habitada y de difícil acceso. Las señales no respondían a ninguna fuente local identificable, y su comportamiento no se parecía al de ningún equipo de transmisión conocido. Lo más extraño era su frecuencia. Se activaban durante segundos exactos y luego desaparecían por días enteros, como si respondieran a un ciclo calculado. Esa irregularidad fue reportada inicialmente como parte de una investigación científica rutinaria. Pero, al cruzar datos con archivos clasificados antiguos, se detectó una posible coincidencia con los patrones descritos por el propio Titor en sus mensajes del año 2000, cuando explicaba cómo funcionaba el supuesto núcleo de salto de su máquina del tiempo. La similitud era suficiente para que un grupo secreto, formado por una célula internacional de élite en cooperación con una unidad militar no oficial, ordenara una operación silenciosa. La misión recibió un nombre interno: Vigilancia Invernal. Fue en la madrugada del 9 de noviembre de 2017, cuando el grupo se desplegó en helicópteros sin insignias, utilizando equipo diseñado para operaciones en clima extremo. Se trasladaron hacia una zona no cartografiada del sistema de cuevas de Altai, siguiendo las coordenadas que marcaban la última aparición de la anomalía. El clima era hostil, con temperaturas por debajo de los 15 grados bajo cero y ráfagas de viento que dificultaban el avance. Lo que encontraron dentro de una de las cavernas principales fue algo que ninguno de los agentes, por más entrenamiento que tuvieran, pudo anticipar. Allí, a unos 15 metros de la entrada, sentado contra una de las paredes de piedra congelada, había un hombre. Su aspecto era alarmante. Tenía el rostro delgado, pálido, con ojos hundidos y piel seca, casi agrietada.
Parecía exhausto, como si no hubiera dormido ni comido en días. Llevaba un traje extraño, de una sola pieza, fabricado con un material brillante y oscuro que no coincidía con ningún modelo militar conocido. Lo único evidente era que no era ropa común, parecía diseñado para protegerlo de algo, aunque en ese momento no sabían de qué. El hombre no se movió ni trató de huir. Al notar la presencia de los agentes, levantó lentamente una mano, como si quisiera rendirse. No habló, no pidió ayuda, solo los miró, con una expresión difícil de describir, mezcla de resignación, agotamiento y algo más, como si ya supiera que ese encuentro iba a suceder. El protocolo indicó prestarle atención médica inmediata, por su estado evidente de debilidad, y evacuarlo para su revisión. Fue tratado, al menos oficialmente, como un sujeto en situación crítica, aunque todos sabían que aquel encuentro no era casual ni civil. Antes de subirlo al helicóptero, uno de los agentes revisó la pequeña mochila que llevaba atada al pecho, y fue entonces cuando encontraron lo que les heló la sangre. Dentro de una bolsa hermética había varias tarjetas y documentos. Algunos eran fácilmente identificables: tarjetas bancarias con tecnología desconocida, licencias de conducir, identificaciones personales e incluso una credencial médica. Todas tenían una cosa en común: estaban registradas con el nombre John Titor, pero no fue el nombre lo que más impacto causó. Fue la fecha de emisión de cada documento. Ninguno era anterior al año 2153. La más reciente estaba fechada en 2161. Por un momento, nadie dijo nada. Un silencio pesado se apoderó del helicóptero mientras los documentos pasaban de mano en mano. No había explicación lógica para aquello. Todos sabían lo que significaban esas fechas. Aun si fuera una farsa, requería una tecnología de falsificación completamente fuera del alcance de cualquier estafador. Además, los materiales de los documentos, las firmas digitales y los códigos impresos no coincidían con ningún diseño actual conocido. Un agente, visiblemente nervioso, comentó en voz baja que estaban sosteniendo el futuro entre las manos. Otro sugirió que era imposible que esas tarjetas existieran, pero allí estaban, y el hombre que las portaba parecía no sorprendido por su hallazgo. Solo cerraba los ojos como si ya esperara esa reacción, como si ese momento no fuera nuevo para él. Cuando aterrizaron en la base provisional a varios kilómetros de distancia, el sujeto fue sometido a exámenes médicos básicos. Sus signos vitales estaban por debajo del promedio. La sangre presentaba alteraciones inexplicables en el conteo celular. La piel mostraba daño por exposición prolongada a radiación. Su corazón latía lento, pero constante. Sin embargo, lo más perturbador no era lo físico, sino su presencia. Cada persona que lo veía comentaba, después, que había algo inquietante en su mirada, como si hubiese vivido demasiado, como si supiera más de lo que se debía saber. Al final del día, fue internado en una instalación clasificada, aislada del mundo. A los pocos involucrados en la operación se les pidió guardar silencio absoluto. Los documentos encontrados fueron llevados a análisis, aunque algunos ya sabían que jamás recibirían una respuesta oficial. Se suponía que habían rescatado a un hombre perdido, pero pronto descubrirían que lo que tenían en custodia no era solo un hombre enfermo, sino una grieta viviente en la línea del tiempo. Aunque al principio pensaron que su deterioro se debía a los efectos de haber viajado tantas veces, con el tiempo entenderían que su estado físico era el resultado de otra cosa, algo más oscuro, más complejo y peligroso, algo que él no dijo, pero que estaba a punto de alcanzar a todos. Los primeros días fueron de observación y contención. El hombre que decía llamarse John Titor permanecía bajo custodia en un búnker subterráneo adaptado como centro médico. Aunque su estado físico era alarmante, no parecía en riesgo de muerte. Además de los síntomas físicos, también tenía episodios de desorientación severa,
como si sus sentidos no terminaran de adaptarse al entorno. Le costaba distinguir el día de la noche, incluso en ambientes controlados. El equipo médico, compuesto por personal con autorización especial, se limitó a atenderlo sin hacer preguntas. Su sangre fue examinada varias veces, y aunque contenía glóbulos y estructuras celulares similares a las humanas, también mostraba elementos atípicos, como si hubiese estado expuesto a radiación prolongada o agentes contaminantes poco conocidos. Un médico murmuró que su cuerpo parecía el de alguien que hubiese vivido en una zona de desastre nuclear sin protección alguna. Pasaron 4 días antes de que se considerara viable entrevistarlo. Se habilitó una sala especial con vigilancia continua, grabación de audio y cámaras ocultas. Solo un miembro del equipo tendría contacto directo con él, un hombre entrenado para tratar con desertores, testigos protegidos y, según el informe oficial, sujetos con información altamente sensible que pudiera alterar la percepción del orden mundial. La entrevista comenzó con lo esencial. ¿Nombre completo? El hombre levantó la vista con lentitud. Parecía fatigado, pero consciente. Ya lo sabes, respondió con voz rasposa. No lo repetiré para tu archivo. El agente, que mantenía una postura neutra, anotó algo sin replicar. ¿Sabes en qué año estás? 2017, lo dijo sin titubear. Pero esta línea no es la principal. ¿Qué significa eso? Significa que ya no importa. El daño está hecho. La conversación se pausó unos segundos. El entrevistador giró la mirada hacia los documentos que habían sido confiscados durante su captura. Identificaciones registradas entre los años 2153 y 2161. Todas con su nombre. Todas con información que, según los registros históricos, aún no existía. ¿Por qué estás enfermo? Titor bajó la mirada. Por primera vez en toda la interacción pareció humano, vulnerable. Porque el mundo de donde vengo no está hecho para mantenernos vivos mucho tiempo. No sin pagar un precio. ¿Qué ocurrió? Tardó unos segundos en responder, como si no supiera por dónde empezar. La Tierra no colapsó de golpe. No fue un apocalipsis total. Fue peor. Se fue descomponiendo poco a poco. Algunas regiones fueron abandonadas. Otras se convirtieron en zonas de guerra constantes. Las enfermedades nuevas se volvieron comunes, resistentes a todo. Hubo mutaciones, no por radiación, sino por la mezcla de químicos, hambre y malas decisiones. Las ciudades que sobrevivieron se encerraron, literalmente. ¿Encerraron ciudades? Sí, domos de aislamiento, no para protegerlas del exterior, sino para impedir que lo de adentro se saliera. Aire filtrado, alimentos sintéticos, vigilancia total. Solo quedaba vivir en sistemas cerrados o arriesgarse en las zonas grises. ¿Zonas grises? Territorios abandonados, contaminados, sin ley. Lugares donde se sabe que hubo gente, pero ya no se sabe qué son. El agente anotó en silencio, luego continuó. Tu enfermedad está relacionada con esas zonas. Estuve en varias, una por misión, otra por error. Algunas cosas no deben respirarse, otras no deben tocarse. ¿Qué cosas? Radiación, gases, materiales que se filtraron al suelo y al agua. Las zonas quedaron inservibles. La gente que vivía ahí no tuvo a dónde ir. Muchos murieron, otros simplemente no volvieron a ser los mismos. El tiempo allá no importa. Sobrevivir un día ya es mucho. Hubo un silencio tenso. El entrevistador desvió por un momento la mirada hacia la cámara de vigilancia, sabiendo que sus superiores estaban escuchando. ¿Qué tan avanzado está el viaje en el tiempo en tu época? Titor soltó una risa breve, pero amarga. No es común. Es un arma. No para regresar, sino para evitar que otros lo hagan primero. La línea que domine el salto puede evitar su propia ruina. ¿Y tú? ¿Cuál era tu misión? No era una, fueron varias, pero esta es la última.
¿La última para ti o para nosotros? Para los dos. El entrevistador guardó silencio. Había entrevistado criminales, desertores, hasta generales caídos en desgracia, pero ninguno lo había incomodado como aquel hombre, no por lo que decía, sino por la forma en que lo decía, sin emoción, como si todo ya hubiese pasado, incluso antes de que comenzara. ¿Por qué elegiste esta época? No la elegí. Me eligieron. ¿Quiénes? Los pocos que aún recuerdan por qué importa conservar algo. ¿Y qué se supone que debemos conservar? John Titor lo miró directo a los ojos. Lo que ustedes están por perder. El entrevistador no insistió más por ese día. Cerró el cuaderno, se puso de pie y abandonó la sala. Afuera, los otros miembros del equipo lo esperaban con rostros tensos. Nadie habló. No era necesario. Los médicos que supervisaban al sujeto reportaron alteraciones preocupantes en sus signos vitales durante la madrugada. Su frecuencia cardíaca bajó de forma repentina, como si hubiese entrado en un estado de hibernación o colapso metabólico. Sin embargo, no había daño cerebral aparente ni señales de paro. Después de 5 minutos, su cuerpo se estabilizó solo, sin intervención externa. A primera hora, el equipo de análisis entregó un avance preliminar sobre los objetos recuperados. Las tarjetas bancarias, licencias y credenciales halladas en la mochila de Titor habían sido examinadas con detalle. Los materiales usados en su fabricación no correspondían a ningún compuesto actual conocido. Al parecer, se trataba de alguna extraña aleación producto de un reciclaje desesperado. Las firmas digitales, códigos de barras, chips internos y sellos holográficos parecían operar bajo protocolos que no podían leerse con la tecnología contemporánea. Ni siquiera los lectores más avanzados lograron acceder a su contenido. Uno de los especialistas en ciberseguridad concluyó, sin rodeos, que no estaban falsificados. Eran genuinos, solo que no pertenecían a este tiempo. El impacto fue silencioso pero evidente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos comenzaban a pensar lo mismo. Si todo lo que ese hombre había dicho era verdad, entonces estaban en presencia no solo de un viajero del tiempo, sino de una advertencia viviente, y aún no sabían de qué exactamente los estaba advirtiendo. El entrevistador, que había dormido mal la noche anterior, pidió una segunda sesión. Se le autorizó. Esta vez decidió hacer un enfoque diferente. No buscaría respuestas técnicas ni hablaría de teorías. Su objetivo sería simple: hacer que Titor hablara más, aunque fuera sin darse cuenta. A las 10:42 de la mañana entró en la sala. Titor estaba sentado, como el día anterior, con el mismo traje, aunque más pálido y visiblemente más débil. «¿Dormiste algo?», dijo el entrevistador, más como una afirmación que como una pregunta. Titor no respondió. Solo bajó ligeramente la cabeza. «Hoy no quiero hacerte preguntas difíciles. Solo quiero entender. Imagínate que esto es un recuerdo. Háblame de tu mundo, cómo es vivir allá». Hubo una pausa. El hombre tragó saliva, luego habló con voz apagada. «No se vive, se resiste, se sobrevive, se hacen tratos, se pierde mucho para ganar poco». ¿Qué se pierde? Familia, lengua, tierra. Algunas palabras ya no se usan. Esperanza es una de ellas. ¿Por qué regresaste esta vez? No regresé para evitar algo. Esta vez vine a entregarlo. ¿Entregar qué? Titor no respondió. Sus ojos se mantuvieron fijos en el suelo. El entrevistador entendió que no lo diría todavía, así que cambió de tema. Hablaste de varias misiones. ¿Qué tipo de trabajos hacías? Depende de la línea. En algunas fui técnico. En otras, localizador de piezas antiguas. En 2 fui guía. Una vez fui piloto. ¿Piloto de qué? Transportes sin ruta. Cruzaban zonas de peligro, no siempre con éxito. ¿Qué tipo de peligro? Gente desesperada, gente rota. Otros como yo, pero sin misión.
El entrevistador se detuvo unos segundos. Esa última frase lo desconcertó. ¿Hay otros viajeros como tú? Hubo. Algunos desaparecieron en líneas donde no regresaban. Otros quedaron atrapados en bifurcaciones que nadie pudo calcular. ¿Y tú? Yo soy el que recuerda. Volvió a hacer silencio. El entrevistador volvió a insistir. Cuando encontraste esta línea, dijiste que no era la principal. ¿Cómo lo sabes? Porque aquí aún hay margen. Aún no cruzan el punto sin retorno. Pero lo están rozando. ¿Cuál es ese punto? Titor lo miró por primera vez en toda la conversación. Su mirada era dura, casi dolida. Cuando el miedo reemplace al sentido común. Cuando se prefiera el control absoluto a la verdad. Cuando proteger a unos implique condenar a todos los demás. El entrevistador anotó en su libreta: fractura social como origen del declive. Luego preguntó: ¿qué pasaría si lográramos prevenirlo? No funcionará. Cada acción crea una línea nueva. No evitan, solo desvían. Algunas desviaciones son peores que el destino original. Entonces, ¿por qué venir? Porque a veces basta con plantar una duda, una grieta pequeña en el muro. Alguien lo leerá. Alguien lo pensará 2 veces. La entrevista fue interrumpida cuando un técnico irrumpió en la sala contigua con una imagen impresa. El entrevistador pidió una pausa y salió de inmediato. El informe mostraba algo desconcertante. Uno de los chips encontrados en una de las tarjetas de Titor emitía una señal de pulsación en intervalos exactos, como un latido, pero no respondía a ningún protocolo. Cuando intentaron interferirlo con señal de bloqueo, este cambió de frecuencia por sí solo, como si estuviera evitando ser detenido. Además, en los bordes de uno de los documentos, apareció lo que parecía ser un mapa diminuto, grabado a nivel microscópico. Una especie de red, casi como un circuito, pero con marcas geográficas. Una de ellas apuntaba a una zona del Pacífico Sur, no muy lejos de la fosa de Tonga. El dato fue clasificado de inmediato. No se lo informaron a Titor. No aún. Cuando la entrevista se reanudó, el entrevistador cambió de tema por completo. ¿Conociste algo como el Proyecto Filadelfia? Titor tardó en responder. Parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Sí, fue una leyenda, pero también fue una puerta. Una que nunca debieron forzar. ¿Qué quieres decir? Esa clase de experimentos no se cancelan, solo se cambian de nombre. Y a veces no quedan del lado correcto de la realidad. El entrevistador sintió un escalofrío, pero no lo mostró. Miró el reloj. Llevaban más de 1 hora hablando. Cerró el cuaderno, apagó la grabadora y se puso de pie. Volveré mañana. Titor no dijo nada. Solo murmuró antes de que se cerrara la puerta. Mañana será más difícil. Al día siguiente, la última entrevista fue breve, pero no por falta de tiempo. Fue breve porque después de aquella conversación, todo cambió. A John Titor lo citaron en la sala de interrogatorios con la misma rutina que los días anteriores. Su semblante era aún más deteriorado. Los médicos ya no ocultaban su preocupación. Las constantes caídas de presión, los vómitos persistentes, la pérdida de masa muscular en apenas una semana. Aunque no tenía más de 50 años, su cuerpo parecía el de un anciano que había sobrevivido a una guerra, una hambruna y una fuga radiactiva al mismo tiempo. La orden de aquel día era clara: conseguir la verdad, lo que fuera que estuviera ocultando. Habían pasado ya varios días desde su captura, y, si bien había dado fragmentos del futuro y hablado de escenarios posibles, no había confesado qué vino a hacer exactamente. Era evidente que no había viajado a ese tiempo solo por azar, y mucho menos para dar entrevistas. El entrevistador, el mismo desde el inicio, lo miró con un rostro menos neutral. Parecía cansado, como si en el fondo supiera que no le quedaba mucho tiempo con ese hombre, ni con sus respuestas. John, dijiste que esta era tu última misión, pero nunca dijiste en qué consistía. ¿Podemos saberlo ahora? Titor lo miró largo rato antes de hablar.
Su voz era más débil, pero sus palabras claras. Ya no importa lo que vine a hacer. No cambiará lo que está por llegar. Solo quise dejar una advertencia, aunque ni eso servirá. ¿Advertencia de qué? El viajero entrecerró los ojos. Luego respondió con un tono más bajo, como si pesara cada sílaba. De que no serán las bombas, no serán los robots, no serán las guerras. Será lo que ustedes siempre ignoraron, y ya está entre ustedes. El entrevistador inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. ¿A qué te refieres? John respiró hondo, como si aquello le doliera más que todo lo anterior. Una bacteria. Una simple bacteria. Klebsiella pneumoniae. Una cepa adaptada y evolucionada, resistente a todos los tratamientos. Invisible al principio, común en hospitales, silenciosa, y luego, incontrolable. El agente parpadeó. Una bacteria. Sí, no fueron las armas nucleares las que redujeron la población global. No fueron las inteligencias artificiales rebeldes que acabaron con las redes eléctricas. No fueron las catástrofes climáticas, ni las ciudades convertidas en jaulas. Fue esa bacteria. El entrevistador lo miró, esperando más. Mutó de forma tan rápida que los tratamientos dejaron de tener efecto. Cada antibiótico que inventaban duraba menos. Las infecciones se volvieron letales en cuestión de horas. La humanidad no cayó en fuego, cayó en fiebre. ¿Y fue natural? No del todo. Se originó en laboratorios donde se experimentaban nuevas resistencias bacterianas. En teoría, era para anticiparse a pandemias, pero una fuga, un error, una mala decisión. Y luego fue tarde. El entrevistador se enderezó lentamente. Tomó nota. El nombre Klebsiella pneumoniae ya existía en registros médicos, pero jamás se le había asociado con un evento de ese nivel. ¿Cuándo ocurre eso? Entre 2082 y 2095, en la línea base. Pero las fechas se mueven. Tal vez aquí ya comenzó. Hubo un largo silencio en la sala. Incluso el equipo técnico del otro lado del vidrio se quedó inmóvil. El agente respiró hondo. Cambió de tono. ¿Y tú qué viniste a hacer con esa información? No lo diré. ¿Por qué? Porque no lo van a permitir. Porque ni siquiera tú deberías haber oído esto. Entonces te llevas el secreto a la tumba. John sonrió apenas, una mueca frágil. Esa tumba está más cerca de lo que crees. Fue la última vez que hablaron. Esa misma noche, el nivel de clasificación del caso cambió de inmediato. El proyecto pasó de manos militares a una instancia internacional de seguridad total. Todos los registros fueron restringidos. Nadie del equipo inicial volvió a ver al sujeto. Ni siquiera el entrevistador tuvo más acceso a los informes. Su autorización fue revocada 24 horas después. La versión oficial fue que el individuo no identificado murió por causas derivadas de una enfermedad degenerativa. Su cuerpo, según el informe final, presentó signos de daño genético causado por exposición prolongada a radiación, imposibles de revertir con los recursos médicos actuales. Fue cremado en una instalación de nivel 6, sin ceremonia, sin nombre, sin rastro. Pero algunos dijeron otra cosa. Uno de los técnicos aseguró haber visto cómo el cuerpo era trasladado en una cápsula hermética, con el mismo traje puesto. Nadie firmó el acta de defunción. Nadie confirmó la cremación. Otro operario afirmó que, durante una revisión de rutina en el sistema de cámaras, encontró una grabación extraña. En una de las últimas tomas, justo antes de que las cámaras fueran desconectadas, se veía a Titor de pie, con los ojos abiertos, observando hacia donde estaban los cables del servidor, como si supiera que lo estaban observando. Después de eso, el sistema colapsó durante exactamente 3 minutos. No hubo copias, no hubo reportes, solo quedaron rumores. Desde entonces, múltiples capas de silencio cubren el caso. Algunos creen que Titor fue una construcción, un experimento,
una simulación de alta tecnología para estudiar reacciones humanas. Otros insisten en que era real, y que su advertencia fue ignorada porque tocaba un punto que nadie quiere admitir, que la civilización puede caer por algo tan simple como un error médico. Al día de hoy, hay quienes siguen buscando registros. Los foros donde se hablaba de él están cerrados, borrados o inactivos. Las copias de sus mensajes originales han sido alteradas, y muchas veces los archivos más detallados terminan desapareciendo poco después de compartirse. Quizá eso sea lo que más asusta. No lo que John Titor dijo, sino lo que nunca dijo, lo que se llevó consigo, y lo que, probablemente, aún esté por suceder.